Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa en Madrid sentí un inmenso alivio. Después de una agotadora semana de reuniones y presentaciones en Barcelona, lo único que quería era la comodidad de mi casa. El conductor me ayudó con mis maletas y respiré profundamente, sintiendo el aire familiar de nuestro tranquilo vecindario. Hogar, dulce hogar, murmuré para mis adentros mientras giraba la llave en la cerradura. La casa estaba en silencio. Eran casi las 10 de la noche y me imaginaba que María, mi esposa, ya estaba dormida. Dejé mis maletas en la sala de estar y fui directamente a nuestro dormitorio de arriba, ansiosa por irme a la cama. Al abrir la puerta del dormitorio, me golpeó un olor fuerte y desagradable que me hizo retroceder al instante. Era un olor acre, casi nauseabundo, que parecía impregnar toda la habitación. ¿María? Llamé, encendiendo la luz. Mi esposa se removió en la cama, pareciendo despertar de un sueño profundo. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando varias veces para adaptarse al brillo repentino. ¿Antonio? ¿Has vuelto?, preguntó con la voz ronca por el sueño. Asentí, todavía de pie en la entrada de la habitación. Sí, ya estoy aquí. María, ¿a qué huele ese? Se sentó en la cama y de repente pareció alerta. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación antes de regresar a mí. Noté un ligero temblor en sus manos mientras se apartaba el pelo de la cara. Oh, eso, debe ser la fuga, dijo, su voz un poco más aguda de lo habitual. Ayer tuvimos un problema con las tuberías. Pensé que había limpiado todo, pero el olor parece haber persistido. Frunciendo el ceño, me acerqué a la cama. El olor se hizo más fuerte con cada paso. Cuando me acerqué lo suficiente, noté que las sábanas estaban húmedas. La cama está mojada, comenté tocando la tela con las yemas de los dedos. María se levantó rápidamente, casi tropezando al levantarse de la cama. Sí, la fuga estaba justo aquí. Yo iba a cambiar las sábanas, pero me quedé dormido. Lo siento, cariño, debe haber sido horrible llegar y encontrar esto. Comenzó a quitar las sábanas de la cama con movimientos apresurados y torpes. La miré en silencio, notando cómo evitaba mirarme directamente. Iré a buscar sábanas limpias, dijo, saliendo de la habitación con los brazos llenos de ropa de cama húmeda. Me paré en medio de la habitación, mirando la cama desnuda. Algo no se sentía bien. El olor, la humedad, el comportamiento nervioso de María, todo ello despertó una sensación incómoda en la boca del estómago. Cuando María regresó con las sábanas limpias, traté de disipar esas sospechas. La ayudé a hacer la cama, tratando de mantener una conversación informal sobre mi viaje. Pero no podía ignorar por completo la tensión en el aire, ni la forma en que María parecía evitar el contacto físico conmigo. Nos acostamos uno al lado del otro, un silencio incómodo flotando entre nosotros. María me dio la espalda casi de inmediato, murmurando un apresurado «buenas noches». Me quedé despierto durante horas, mirando al techo mientras pensamientos inquietantes se arremolinaban en mi mente. El cansancio del viaje había desaparecido por completo, reemplazado por una inquietud que no podía nombrar. Algo había cambiado en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestra relación. Y no podía quitarme la sensación de que esa noche era solo el comienzo de una revelación que tal vez no hubiera estado preparada para afrontar. En los días siguientes a mi regreso, no pude librarme del sentimiento persistente que me perseguía. El comportamiento de María seguía siendo extraño, con miradas furtivas y conversaciones evasivas. Decidí que necesitaba descubrir qué estaba pasando, pero sabía que confrontarla directamente no me daría respuestas. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea de las cámaras. Una mañana, mientras María estaba en el trabajo, fui a una tienda de electrónica en el centro de Madrid. El vendedor, un joven de gafas llamado Javier, me saludó entusiasmado. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito cámaras. Pequeñas, discretas y fáciles de instalar», respondí, tratando de sonar casual. Javier asintió, mostrándome varias opciones. «Son perfectos para monitorear el hogar. Tienen conexión Wi-Fi y puedes acceder a las imágenes desde tu teléfono celular». Elegí 3 cámaras diminutas y apenas perceptibles. Mientras Javier los empaquetaba,
sentí una mezcla de ansiedad y culpa. Nunca imaginé que llegaría a este punto en mi matrimonio. De regreso a casa esperé a que María fuera a comprar y comencé la instalación. Me temblaban las manos mientras colocaba las cámaras estratégicamente por la habitación, una en la estantería, otra camuflada entre los objetos del tocador y la última escondida en el marco de un cuadro. Configuré todo en mi teléfono, probando todos los ángulos para asegurarme de que toda la habitación estuviera cubierta. La imagen era nítida y el audio claro. Sentí un nudo en el estómago al ver nuestro espacio íntimo expuesto así. Esa noche María llegó tarde del trabajo. Charlamos superficialmente sobre el día mientras cenábamos, la tensión era palpable entre nosotros. Tengo otro viaje de negocios mañana, mencioné casualmente, observando su reacción. María pareció animarse sutilmente. Oh, ¿cuánto tiempo estarás fuera esta vez? 3 días, respondí, notando cómo ella evitaba mi mirada. Regresaré el viernes. Ella asintió, murmurando algo sobre aprovechar la oportunidad para organizar algunas cosas en casa. Me preguntaba qué significaba realmente organizar. A la mañana siguiente, me fui con una maleta pequeña y el corazón apesadumbrado. En el taxi camino al aeropuerto, no podía dejar de pensar en las cámaras ocultas de nuestra casa. Una parte de mí quería regresar, eliminarlo todo y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero otra parte, la consumida por la duda y la sospecha, sabía que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Llegué al hotel de Valencia sobre el mediodía. Después de registrarme, me encerré en la habitación y abrí la aplicación de la cámara de mi teléfono celular. Las imágenes de nuestra habitación vacía me devolvieron la mirada, silenciosas y acusadoras. Pasé el resto del día inquieto, alternando reuniones de trabajo y comprobaciones obsesivas de aplicaciones. Cada sonido, cada movimiento en la pantalla hacía que mi corazón se acelerara. Por la noche, acostada en la cama del hotel, no podía dormir. Mis ojos estaban fijos en la pantalla del celular, esperando. La habitación todavía estaba vacía y María aún no había aparecido. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose. Todo mi cuerpo se tensó cuando vi a María entrar a la habitación. Parecía nerviosa y miraba constantemente su reloj. Cogió su móvil e hizo una llamada rápida, hablando en voz baja. «Todo está listo. Puedes venir ahora». Esas palabras hicieron que se me helara la sangre. ¿A quién estaba esperando? ¿Qué estaba listo? Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. María caminaba de un lado a otro, ordenando la habitación, arreglando las almohadas. Su ansiedad era palpable, incluso a través de la pantalla de su teléfono celular. Entonces escuché otra voz. Una voz masculina proveniente del pasillo. María corrió a abrir la puerta y... Mi corazón latía tan fuerte que podía oír su eco en el silencio de la habitación del hotel. La pantalla de mi celular iluminó mi rostro en la oscuridad, mostrando escenas que nunca imaginé que presenciaría. María abrió la puerta y reveló a un hombre alto y de piel oscura. Entró en la habitación con una familiaridad que me hizo sentir mal. «Hola, preciosa», dijo, su voz profunda resonó en el audio de la cámara. «Diego», respondió María, su voz con una mezcla de nerviosismo y emoción que nunca antes había escuchado. Observé, paralizada, cómo se abrazaban. Mi mente me gritaba que apagara el teléfono, que dejara de mirar, pero mis ojos estaban fijos en la pantalla, sin poder apartar la mirada. Fue entonces cuando escuché otra voz proveniente del pasillo. «Oigan, ¿ustedes dos se quedarán ahí parados o vamos a empezar la fiesta?» Un segundo hombre entró en la habitación. Más bajo que Diego, pero de hombros anchos y sonrisa depredadora. «Hola María». «¿Me extrañaste?», preguntó cerrando la puerta tras él. «Carlos», susurró María, y pude ver un temblor recorrer su cuerpo. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo nunca lo había sospechado? Los tres hablaban en voz baja, riendo e intercambiando miradas cómplices. Me sentí como si estuviera viendo una película de terror, sin poder creer que esa fuera mi realidad. De repente, Diego miró su reloj. «Llega tarde», comentó,
frunciendo el ceño. Siempre lo es, respondió Carlos, poniendo los ojos en blanco. Ya conoces a Javier. Le gusta hacer una entrada dramática. ¿Javier? ¿Había un tercer hombre? Mi estómago se retorció por las náuseas y la ira. Como si me hubieran llamado, escuché un fuerte golpe en la puerta. María se apresuró a abrirla y mi mundo se derrumbó por completo. El hombre que entró era una montaña. Alto, musculoso, con una presencia que parecía llenar toda la habitación. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una espesa barba, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Perdón por llegar tarde, dijo, su voz era un trueno. El tráfico era un infierno. María parecía diminuta a su lado. Ella miró hacia arriba, sus ojos brillaban de una manera que nunca antes había visto. Javier, murmuró, y el tono de su voz me hizo querer gritar. Los siguientes minutos fueron una confusión de movimiento y sonido. Desnudo, risas ahogadas, susurros urgentes. Observé horrorizado cómo mi esposa se entregaba a estos tres extraños con un abandono que nunca mostró hacia mí. Javier, el gigante, parecía ser el líder no declarado del grupo. Dio órdenes amables que los demás obedecieron sin cuestionar. María, especialmente, parecía hipnotizada por su presencia. En un momento especialmente intenso, Javier agarró a María por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás. Dime, cariño, gruñó, ¿sabe tu marido cuánto te gusta esto? María gimió, un sonido de puro éxtasis que me dio ganas de vomitar. No, jadeó, él no tiene idea. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Dejé caer mi teléfono, incapaz de mirar más. Corrí al baño del hotel, donde vomité violentamente, mi cuerpo rechazaba físicamente lo que mi mente no podía procesar. Pasé el resto de la noche sentada en el frío suelo del baño, temblando y llorando en silencio. El sonido de sus voces y risas resonaba en mi cabeza, una tortura sin fin. Cuando finalmente salió el sol, estaba exhausto, vacío. Tomé mi teléfono celular nuevamente, temiendo lo que podría ver. La habitación estaba vacía, la cama era un desastre de sábanas arrugadas y almohadas desperdigadas. Fue entonces cuando noté algo. Un detalle que se había escapado en la confusión de la noche anterior. Algo que explicaba el olor, la humedad, todo lo que había notado en el camino a casa. Con el corazón apesadumbrado y la mente dando vueltas, comencé a planificar mi próximo paso. La verdad quedó expuesta, cruda y dolorosa. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. El sol ya había salido cuando finalmente logré levantarme del suelo del baño. Me dolía el cuerpo, pero el dolor físico era insignificante comparado con la angustia que desgarraba mi alma. Con pasos vacilantes, regresé a la cama de mi hotel y tomé mi teléfono celular, sabiendo que necesitaba enfrentar lo que había sucedido. Abrí la aplicación de la cámara nuevamente y respiré profundamente para prepararme. La habitación estaba vacía ahora, pero la evidencia de la noche anterior estaba por todas partes. Rebobino la grabación, obligándome a verla desde el principio. La escena que se desarrollaba ante mis ojos era incluso peor de lo que recordaba. Javier, el gigante oscuro, dominaba la sala con su imponente presencia. Su confianza era aterradora, rayando en la arrogancia. María, querida, resonó su voz por el altavoz del celular, muéstrales a los chicos lo que puedes hacer. Observé horrorizada cómo María obedecía sin dudarlo. Se movía con una gracia sensual que nunca antes había visto, sus ojos fijos en Javier como si fuera la única persona en el mundo. Diego y Carlos observaron con sonrisas depredadoras, uniéndose ocasionalmente a petición de Javier. Pero estaba claro quién estaba a cargo. Javier orquestó cada movimiento, cada interacción, con la precisión de un maestro dirigiendo una sinfonía perversa. En un momento particularmente inquietante, Javier agarró a María por el cuello y sus enormes dedos rodearon su delicada garganta. Mi corazón se aceleró, temiendo que él la lastimara. Pero para mi sorpresa, María parecía extasiada. Más fuerte, suplicó con voz ronca. Javier se rió, un sonido profundo y amenazador. ¿Escucharon, muchachos? A nuestra pequeña María le gusta jugar peligrosamente.
Lo que siguió fue una demostración de dominio y sumisión que me dejó sintiéndome enfermo. Javier trataba a María con violencia controlada, siempre al límite entre el placer y el dolor. Y ella parecía florecer bajo este tratamiento. En un momento de lucidez, me di cuenta de que estaba presenciando no solo una traición, sino una transformación completa de la mujer que creía conocer. La María que vi en la pantalla era una extraña para mí. A medida que avanzaba la noche, las cosas se volvieron cada vez más intensas. Javier parecía incansable, siempre empujando un poco más los límites. Diego y Carlos siguieron su ejemplo, tratando a María como si fuera un juguete para su diversión. Fue entonces cuando sucedió. En medio del frenesí de cuerpos y voces, Javier hizo algo que me heló la sangre. Algo tan degradante, tan impactante, que mi mente se negó a procesarlo por completo. María gritó, un sonido que era una mezcla de sorpresa, dolor y placer. Los otros hombres se rieron, aplaudieron y animaron. ¿Y Javier? Javier sonrió como un demonio satisfecho. Así es, cariño, gruñó. Muéstrales de lo que eres capaz. No pude seguir mirando. Tiré el celular, como si me hubiera quemado la mano. Corrí al baño nuevamente, esta vez no solo para vomitar, sino para tratar de lavar la suciedad que sentía en mi alma. Bajo el fuerte chorro de la ducha, dejé que mis lágrimas se mezclaran con el agua caliente. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo no me había dado cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices? Cuando finalmente salí de la ducha horas más tarde, una extraña calma se apoderó de mí. El dolor seguía ahí, palpitando como una herida abierta, pero ahora iba acompañado de una fría determinación. Miré mi reflejo en el espejo empañado. El hombre que me miraba parecía años mayor, con ojos duros y líneas de preocupación marcando su rostro. En ese momento tomé una decisión. María tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Y yo sería quien se aseguraría de que eso sucediera. Sentada en la cama del hotel, con los ojos hinchados por el llanto y mi mente aún tratando de procesar todo lo que había presenciado, me obligué a mirar mi celular una vez más. Había un detalle que necesitaba confirmar, algo que explicara el olor nauseabundo que había encontrado en nuestra habitación hacía unos días. Con dedos temblorosos, recorrí la grabación hasta llegar a un momento específico de la noche. El sonido estaba apagado, no podía soportar volver a escuchar sus voces, pero las imágenes eran más que suficientes para contar la historia. Javier, el gigante oscuro, estaba en el centro de la escena. Su rostro se contrajo en una expresión de placer salvaje mientras. Cerré los ojos por un momento, respirando profundamente para contener la nueva ola de náuseas que me golpeó. Cuando los abrí de nuevo, me obligué a mirar con atención clínica. Allí estaba la fuente del olor. Un acto de extrema degradación que nunca hubiera imaginado y mucho menos asociado a María. La cama, nuestra cama, fue el escenario de una escena tan grotesca que parecía sacada de una pesadilla. Diego y Carlos observaron, con sus rostros una mezcla de sorpresa y excitación morbosa. María, en cambio, parecía completamente entregada, con los ojos vidriosos de éxtasis. A medida que se desarrollaba la escena, vi el momento exacto en que los fluidos comenzaron a empapar el colchón. El olor que había olido, la humedad que había tocado con mis propios dedos, todo tenía un horrible sentido ahora. Pausé la grabación, sin poder continuar. La imagen congelada en la pantalla del celular fue como una bofetada, prueba irrefutable de la traición y la depravación que se había apoderado de mi hogar. Recordé lo nerviosa que se había puesto María cuando llegué a casa, como intentó explicar el olor hablando de una supuesta fuga. Sus mentiras ahora parecían tan obvias, tan transparentes. ¿Cómo pude estar tan ciego? Lo peor era pensar que, después de esa noche, María había dormido en esa misma cama. Ella se había acostado a mi lado, sabiendo muy bien el origen de ese olor repulsivo. ¿Cuántas otras noches como esta había habido? ¿Cuántas veces había dormido sobre sábanas sucias sin saberlo? Las náuseas volvieron con fuerza. Corrí al baño, pero no quedaba nada en mi estómago que expulsar. Me quedé allí, arqueada sobre el inodoro, ahogándome y tosiendo, como si de alguna manera pudiera purgar no solo el contenido de mi estómago, sino también las horribles imágenes que ahora estaban grabadas en mi mente.
Cuando finalmente logré recomponerme, regresé a la habitación y miré mi celular nuevamente. La imagen seguía ahí, congelada, como una acusación silenciosa. En ese momento, algo dentro de mí cambió. El dolor y la conmoción iniciales comenzaron a dar paso a una ira fría y calculadora. María no solo había traicionado nuestra confianza y nuestros votos, sino que había convertido nuestro hogar, nuestro santuario, en un lugar de depravación. Saqué mi celular y comencé a hacer copias de seguridad de todas las grabaciones. Cada vídeo, cada imagen, cada evidencia de la traición de María fue cuidadosamente guardada en múltiples ubicaciones. No sabía exactamente qué haría con esa evidencia, pero estaba seguro de que sería útil. Mientras trabajaba, mi mente vagaba. Pensé en todas las veces que María se había quejado de dolores de cabeza cuando intentaba iniciar la intimidad. Pensé en las noches de chicas que se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Pensé en cómo ella siempre parecía distante y distraída cuando yo regresaba a casa de viajes de negocios. Todo tenía sentido ahora. Una sensación horrible y dolorosa. Con las copias de seguridad hechas, me tumbé en la cama del hotel, agotado física y emocionalmente. Pero sabía que no sería fácil conciliar el sueño. No con el conocimiento de lo que había pasado en nuestra cama, con el recuerdo de ese olor que ahora sabía exactamente de dónde venía. Cerré los ojos, pero lo único que vi fueron las imágenes de la traición de María. Y en medio del dolor y la ira, una idea empezó a formarse. Una idea de cómo hacer que María afronte las consecuencias de sus actos. El vuelo de regreso a Madrid fue una tortura. Cada minuto parecía pasar lentamente mientras repasaba mentalmente el plan que se me había ocurrido durante las largas horas de insomnio en el hotel. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba en alerta máxima, impulsada por una mezcla tóxica de ira, dolor y sed de venganza. Cuando el taxi se detuvo frente a nuestra casa, dudé un momento antes de bajarme. La fachada familiar ahora me parecía extraña, como si perteneciera a una vida que ya no era la mía. Respiré hondo, ajusté la correa de la mochila donde guardaba mi computadora portátil y las pruebas, y caminé hacia la puerta. María me saludó con una sonrisa que ahora reconocí como falsa. Antonio, querido. Me alegro que hayas vuelto. ¿Cómo estuvo el viaje? Forcé una sonrisa en respuesta. Productivo, respondí secamente. Estoy cansado. Voy a darme una ducha. En el baño abrí la ducha pero no entré. En lugar de eso, me senté en el baño cerrado y abrí mi computadora portátil. Mis dedos temblaron levemente mientras navegaba por los archivos, seleccionando cuidadosamente los vídeos que usaría. Escuché a María moverse por la habitación, probablemente haciendo la cama, la misma cama donde ella se había entregado a esos hombres. La ironía me hizo reír amargamente. Cuando terminé de preparar todo, salí del baño vestida solo con una toalla. María estaba sentada en el borde de la cama, jugando con su celular. Levantó la vista y sonrió, pero su sonrisa flaqueó cuando vio mi expresión. ¿Antonio? ¿Está todo bien? Ignoré tu pregunta. ¿Están tus padres en casa ahora? Ella frunció el ceño, confundida. ¿Sí por qué? Genial, murmuré, sacando mi teléfono celular. Voy a hacerles una videollamada. Hay algo que debemos discutir como familia. El rostro de María palideció. ¿Qué? ¿Ahora? Pero... Antes de que pudiera protestar más, inicié la llamada. Los rostros sonrientes de mis suegros aparecieron en la pantalla. Antonio. María. ¡Qué agradable sorpresa! Hola, respondí con voz fría. Perdón por molestarte, pero hay algo que necesitas ver. Con un movimiento rápido, compartí mi pantalla y comencé el primer vídeo. El sonido llenó la habitación, gemidos, risas, el sonido inconfundible de cuerpos chocando. María saltó de la cama horrorizada. Antonio. ¿Qué estás haciendo? La ignoré, con los ojos fijos en las expresiones de asombro de mis suegros. Esto es lo que hace tu hija cuando estoy de viaje, le expliqué, mi voz temblaba por la ira reprimida. El vídeo continuó mostrando a María con Javier, Diego y Carlos.
Escuché a mi suegra soltar un grito ahogado, mientras mi suegro se ponía rojo de ira. María, gritó. ¿Qué significa eso? María quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por el terror. Papá, no es lo que parece. ¿No es así? Interrumpí, cambiando a otro vídeo. Esta mostraba la escena que tanto me había disgustado, el origen del olor en nuestra cama. Mi suegra empezó a llorar. Mi suegro parecía estar al borde de un ataque al corazón. ¿Y María? María se había desplomado en el suelo, sollozando desconsoladamente. En esto se ha convertido tu hija, continué con la voz fría como el hielo. Una mentirosa, una tramposa, alguien que no se respeta a sí misma ni a nuestro matrimonio. Terminé la llamada abruptamente, saliendo de la habitación en un silencio pesado, roto solo por los sollozos de María. ¿Por qué? Finalmente logró tartamudear. ¿Por qué hizo eso? La miré sintiendo una mezcla de disgusto y lástima. ¿Por qué necesitabas enfrentar las consecuencias de tus acciones? Porque yo necesitaba que sintieras una fracción del dolor que me causaste. Salí de la habitación, dejándola allí, destrozada. Mientras guardaba algo de ropa en una maleta, escuché el celular de María sonar sin cesar, probablemente sus padres tratando de comunicarse. Antes de salir de casa, eché un último vistazo a la habitación. María seguía en el suelo, luciendo pequeña y patética. Nuestro matrimonio, nuestra vida en común, todo había quedado reducido a cenizas. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo un enorme peso abandonar mis hombros. La venganza no había curado mi dolor, pero me había dado una sensación de cierre. El futuro era incierto, pero por primera vez en días sentí que podía afrontarlo.